Senadora, qué gusto tenerte por aquí esta mañana. La senadora Nubia Mayorga Delgado, qué gustazo que estés por aquí con nosotros. Me da gusto saludarte, Jorge, y saber que estás mejor de salud. Creo que es un año de cuidar mucho la salud y te veo bien, te veo muy bien y me da gusto saludar a todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan y que sepan qué hacemos nosotros como legisladores y en nuestra vida personal. Muchísimas gracias, senadora. Y bueno, y gracias también por los buenos deseos de salud, cuidándonos y bueno, poniendo también un granito de arena a nosotros a lo que nos corresponde. Senadora, pues esta mañana y siguiendo la dinámica de a quienes han hecho favor de compartirnos con nosotros un poquito de su tiempo, es conocer primero al ser humano, primero conocer quién es esta mujer que hoy es senadora, pero pues fue niña, joven sigue siendo, pero una niña. ¿Cómo fue esa niña? ¿Cómo fue la infancia? Quién es Nubia Mayorga Delgado? ¿Qué pensaba? ¿Qué soñaba? ¿Qué sentía? Si algún día imaginó ser política o cómo fue tu infancia. Cuéntanos un poquito primero de ti. Claro que sí. Mira, tú sabes, yo soy del estado de Hidalgo, soy hidalguense, orgullosamente. Soy del municipio de Francisco y Madero, que está muy cerca de la capital, a unos 40 minutos de Pachuca. Y pues siempre mi papá decía que yo le iba a sacar canas verdes y de todos los colores. A mí siempre me gustaba preguntar desde muy chica, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no esto? Y siempre dar opiniones, por un lado. Em, Me gustaba mucho en ese tiempo, recuerdo bailar, me gustaba, iba a una escuela chiquita de ballet que estaba por ahí por el pueblo. Me gustaba mucho el tema de la medicina. Yo estudié en Francisco y Madero, terminé la primaria. De ahí en ese tiempo no había secundaria, todas públicas desde luego, no había secundaria y me tenía que trasladar a otro municipio en autobús, así es que salíamos antes de las 6 de la mañana con mi hermana la mayor para estudiar la secundaria, bajarnos del autobús en Progreso, un municipio cercano a Francisco y Madero, y ahí terminé la secundaria. Posteriormente me voy a Pachuca, pero sí, desde muy chica era muy inquieta, me gustaba ser jefe de grupo. Este, en la casa yo, con mis hermanas, pues entre dirigir y no a las hermanas, somos 4 hermanas, y mi papá era muy estricto, como era en ese tiempo los papás. Ahora somos mucho más flexibles nosotros, pero yo creo que de mi generación todavía vivimos de que con la pura mirada nos decían, o te callas si es tema de adultos, o sálganse porque estamos entre adultos. Así es que una disciplina total en mi casa, que hoy se lo agradezco a mi papá. Gracias a Dios mi papá y mi mamá viven, somos de pueblo, mi papá se dedica a la agricultura, sí fue presidente municipal en el municipio, él creó la secundaria. Mi papá, coincidentemente, cuando fue presidente, nosotras teníamos que transportarnos en el autobús para todos los días para ir a la secundaria. Él puso la secundaria pública en Francisco y Madero, además de muchas cosas que se hicieron en el municipio. Pero pues sí, siempre era una niña inquieta, siempre me han gustado los perros. Un perrito que tengo hoy, un pug que lo llamo Panchito, y que todos los días convivimos y siempre nos llamaron la atención los perritos. O sea que de perritos he sido toda la vida, así como el tema de estar en el rancho y apoyar a las labores a mi papá y a mi mamá en el rancho, debido a que mi papá pues era el presidente municipal y nosotros teníamos que ayudarle pues a darle a veces de comer a los borregos, a las vacas, etcétera. Y siempre ha sido esa mi vida. Creo que fue la vida, mi infancia siempre en el campo, y lo cual me gusta mucho. Y ahorita, independientemente que esté el tema de la pandemia, yo estoy aquí en Pachuca, veo pocos a mis papás por el mismo tema, pero ahorita que tú acabas de decir que está lloviendo, creo que es el mejor momento. Siempre se dice que agosto es el mes cuando todo está verde y cuando se disfruta más y cuando pues
todo el mundo, los agricultores agradecen que esté lloviendo porque van a tener una buena cosecha. Estos son los dichos que desde muy chiquitas nos enseñaron a las 4 hermanas, Angélica, después soy yo, después mi hermana Roxana y Lupita y mi mamá, siempre dedicada al, a las cosas de la casa. Pero algo que estoy recordando ahorita, hay veces cuando no llegaban los que tenían que ordeñar las vacas, pues nos teníamos que poner a ordeñar nosotros. Y hay veces si no pasaban por la leche, pues teníamos que ayudar a mi mamá a hacer quesos. Y unos quesos muy ricos que mi mamá sabe hacer quesos. Y nosotros nos mandaba a venderlos. Recuerdo muy bien que nos ponía 4 o 5 quesos en una charola y entre los vecinos se tocaban las puertas para vender los quesos, que ya mi mamá era conocida entre los vecinos de la calle, de que ella cuando hacía quesos eran muy ricos y los vendíamos muy rápido. Nubia Mayorga de niña se vuelve disruptiva, nace en una casa donde su padre se hace político o es político, llega a ser presidente municipal. No se pierde piso, Nubia, en medio de unas circunstancias en donde, aún cuando siendo de rancho, como tú mencionas, tener el papá presidente no era, a ver, yo soy la niña poderosa del pueblo y mis hermanas también, y somos la familia poderosa del pueblo. No se pierde piso cuando tan chiquita o tan chicos tienen un referente político. No hay manera de perder el piso. No, estábamos muy chicas, yo creo que yo tenía 13 años en ese entonces, pero te voy a platicar algo muy, muy chistoso para que veas que no se perdía el piso. Eh, Tú sabes que siempre en un pueblo pues hay el grupo de los amigos que todo el mundo los conoce y que son, o que son familiares o que son de la cabecera del municipio, etcétera. Y mi papá era tan estricto que nadie se acercaba a nosotros. Éramos 4 mujeres, mi hermana tenía 14 años, yo tenía 13. Nadie se acercaba a nosotros que dijera, nos querían coquetear o algo. No, 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 eso era, todo el mundo lo sabía que era un pecado. Y era mi papá tan una norma, no te voy a decir que militar, ni creció en una familia militar, ni nada, pero sí tenía sus principios y sus valores muy, muy apegados. Y, y una vez, ese grupo de muchachos, pues ya entre las copas, yo creo que tenían 15, 16, 17 años, entre ellos había algunos primos cercanísimos, éramos vecinos, tú sabes que en los pueblos eran los terrenos y a lo mejor en la siguiente casa vive la tía, como hasta hoy se usa. Y dentro de su cohete se metieron a una fuente. Y papá en ese tiempo rehizo un jardín muy chiquito que había y le puso su kiosco y puso una fuente. Y estos muchachos se metieron, pues metió a todos a la cárcel. Los tuvo 24 horas, incluyendo los primos. No, el que una de mis tías le dijera a mi papá, oye, saca a mi hijo que hizo esto y esto, hermana de mi papá, no, para nada. Entonces, sabíamos la disciplina de mi papá, que por ningún motivo nos iba a permitir, o nosotros en ese tiempo, a esa edad, pues para nada, ¿no? Era de viajar, salíamos de tu casa antes de las 6 de la mañana y llegábamos como a las 3 de la tarde. Y pues ya era cosa de hacer tarea y ayudar a veces a hacer la comida, porque mi mamá tenía que hacer labores del DIF, como se usa a la fecha, y pues nosotros tenemos que llegar a hacer de comer para que comieran mis hermanas las menores y hubiera comida cuando llegara mi papá. Entonces, pues nuestra actividad era prácticamente estar en la casa y ir a la escuela y se acababa. Justo das pie a la segunda parte, que es este mundo, y siempre lo he dicho, sabes que soy feminista, este mundo está hecho por y para hombres. Y de pronto, una mujer que nace en un pueblo en donde su padre fue alcalde, pues tenías toda la tendencia para un ambiente machista, para un ambiente
lo acabas de decir, que las mujeres eran para la casa. ¿En qué momento Novia Mayorga, vuelvo a repetir, se vuelve disruptiva y dice, a ver, sí, sí la casa, sí el rancho, sí papá, sí mamá, pero quiero estudiar, qué anhelos? ¿En qué momento decides no seguir en la vida de casa y en la vida de rancho? Y ahora que eres legisladora, ya nos platicarás un poquito tu trayectoria política y del servicio público. ¿En qué momento una persona de rancho sale de ese caparazón, rompe estereotipos, rompe paradigmas y decide estudiar y decide una carrera pública? No, fíjate que en ese sentido, en la casa, mi mamá y mi papá, el tema de la escuela lo tenían muy claro, más mi mamá, porque mi mamá nada más estudió hasta la secundaria como antes se estilaba, y estudia la secundaria y te vas a casar para que quieras seguir estudiando, ¿no? Así le comentaban mis abuelos, hoy nos platica mi mamá. Y en el tema de mi papá, no, él siempre, el estudiar era como la meta, porque a mi papá le tocó una etapa en donde estudió, pero trabajaba desde niño. Muere su papá muy joven, mi abuela pues vendía tamales en ese tiempo para poder sacar a sus hijos y el más chico fue mi papá. Entonces el tema de estudiar fue muy, muy metido en la cabeza a nosotras como hijas, de que teníamos que tener una carrera. Y cuando terminamos el progreso, la secundaria nos manda a Pachuca. Pero el irse a Pachuca, ahora, si te haces 40 minutos o 50 minutos, porque es una carretera de doble carril, este, desde Pachuca hasta llegar a Tepa y de ahí te pasas a Tula, etcétera. Pero en ese tiempo, pues te hacías más tiempo y era irse a vivir a Pachuca. Y siempre nos dijo que teníamos que tener una carrera y que como éramos mujeres, pues si nos casábamos, no teníamos por qué soportar a una persona que nos fuera a tratar mal y que teníamos que ser independientes y saber trabajar. Y fue algo que se nos fijó mucho, a las cuatro tenemos una carrera. Tu servidora terminó la prepa en la Universidad Autónoma de Hidalgo, en la prepa, posteriormente la universidad. Pero ya la universidad es algo que empecé a trabajar desde que yo iba en quinto semestre de la carrera para terminar de sostener mis estudios. Y mi papá nos dijo cuando nos fuimos a Pachuca, que llegamos a casa de un primo, porque no creas que nos iba a dejar estar solas. No vivíamos con un primo y su esposa y sus dos hijos. Y nos dijo, ustedes ya no tienen nada a que regresar a Francisco y Madero. Si regresan a vivir a Francisco y Madero, es que fueron unas fracasadas en su vida. Ustedes tienen que regresar a Francisco y Madero a venir a saludarnos, a venir en vacaciones y sí cada 8 días. Pero que ustedes piensen que se van a ir a estudiar y van a regresar a Francisco y Madero, pues, pues olvídense, porque entonces fracasaron. Y eso se nos quedó, las cuatro terminamos nuestra carrera. Fui contador público, terminé como contador público, trabajando y estudiando, trabajando y estudiando y yendo los fines de semana. Eso sí, que le dijéramos a mi papá, nos vamos a quedar un fin de semana en Pachuca, era así cosa imposible. Y salir adelante, ¿no? Salir adelante. Y eso creo que fue una de las cosas que hoy como hermanas vemos muy bien de mi papá que nos haya dicho, porque eso fue un reto que nos puso en la vida, de que teníamos que ser autosuficientes y en la etapa que tú dices. Entonces ya verte, sí soy feminista, pero también creo que hay que estar en igualdad de circunstancias, hombre y mujer en la vida, y seguir saliendo adelante. Entonces siempre, esa fue una formación que a mí me dijo a los 15 años, cuando yo ya me iba a Pachuca. Y desde entonces, desde los 15 años y hasta la fecha, pues ya tengo más de 30 años viviendo en Pachuca, sí, viendo a mis papás, desde luego, yendo muy seguido a la casa que todos le decimos
y estar el 24 de diciembre, que hoy le digo a mi hijo porque de repente me dice, es que no me voy a pasar el 24 de diciembre con ustedes. Entonces ya saben igual mis hijos que el estar unidos y la unidad familiar creo que son de los valores más esenciales que seguimos procurando mis hermanas, mis cuñados, los sobrinos, ahora ya soy tía abuela, hace cuenta que son mis nietas, tanto Romy como Sophie, a las cuales las quiero mucho y estamos siempre al pendiente de mis papás. Y algo que siempre nos enseñó que nunca nos quería ver, que nos enojáramos y nos peleáramos como hermanas. Y creo que eso es algo de lo que en muchas ocasiones se pierde, pero que a la vez nosotros en estas generaciones tenemos que enseñar a nuestros hijos a que esos son los valores, el valor de la familia, que primero está la familia y ayudarse entre la familia y estar siempre al pendiente de los abuelos, como hoy lo hacemos con mi papá. Mi papá ya tiene 82 años, mi mamá tiene 77 años, mi mamá es muy fuerte genéticamente, y estar atentos ahorita con esta pandemia y cuidarlos mucho. Ahora ya saben comunicarse mi mamá en el teléfono por la videocámara y así ya nos hablamos y cosas que van aprendiendo, ¿no? Claro. ¿En qué momento Nubia Mayorga decide el servicio público? ¿Qué la lleva al servicio público? ¿Cuál ha sido esa trayectoria en el servicio público y en el partido? Porque entiendo, desde muy joven participas en la vida pública partidista y la vida pública activa en cuestiones de trabajo. Fíjate que yo era totalmente técnica. Tú sabes que los números son fríos y los números son exactos. Entonces, estudio, me gustan los números, empiezo a trabajar, me meto a la carrera de contador público y, y donde trabajaba era antes lo que era la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo que hoy es la Secretaría de Hacienda. Yo tenía 19 años en ese entonces. Y en el área en donde me tocó estar, pues yo empecé como auxiliar con una plaza de honorarios porque estudiaba y nada más iba medio tiempo. Salía a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde era el horario de estar en la universidad de 4 a 9 de la noche. Y, y en ese tiempo, el trabajo que yo tenía, yo creo que me tocaba llevar 3 obras. En ese tiempo, el tema de las obras se veían junto con el gobierno de los estados y con el gobierno federal. Yo era la parte federal como delegación en el estado de Hidalgo. Y llevábamos 3 obras y le dábamos seguimiento a esas obras que se hacían. Recuerdo una en la sierra, antes de llegar a la Huasteca. Entonces ahí fue cuando empecé a entender que con los recursos y cómo te abrías camino a una carretera y le dabas el bienestar a la gente, el tener y recorrer y tener un camino que aproximara a la gente a darle las posibilidades de acercarse a la capital del estado, porque pues la sierra hay veces dicen que las carreteras acercan y comunican a las personas. Entonces ahí me empecé a dar cuenta, yo lo viví, el tener que transportar en un autobús y que si te vas en un carro ahora te puedes hacer 13 minutos para llegar a Progreso y en ese tiempo nos hacíamos una hora porque pasaba por las comunidades y se detenía en la puerta o en Dos Cerritos, en donde seguían subiendo alumnos para irse a estudiar a Progreso. Cuando terminó mi carrera, y termino, yo ya hacen un recorte y como yo era de honorarios, salgo de, salgo de la Secretaría de Programación y Presupuesto y entonces empiezo a buscar trabajo en el gobierno del estado. Pero para ese entonces yo me embaracé, tuve a Karen, me casé en ese tiempo, pero yo tenía la necesidad de seguir trabajando, terminar mi carrera y después titularme. Entonces, fueron metas que me fui dando
mi papá y mi mamá, sobre todo mi mamá, y mis hermanas me ayudaron mucho con mi hija. Karen le decía a mi mamá y a mis hermanas mamá, más que a mí, porque pues yo seguía estudiando y trabajando para poder sacar la casa adelante y poder apoyar económicamente en la casa. Y pues empecé a buscar trabajo ya algo ya más formal y pues llegué al gobierno del estado, me contrataron, inicio igual por una plaza de honorarios y ahí después de 20 años llego a ser secretaria de finanzas. Seguí estudiando diplomados y me titulé en, en un diplomado de impuestos en ese tiempo, que en cuanto empecé a trabajar, pues igual te das cuenta que estaba yo en la Secretaría de Finanzas, en una plaza de honorarios. Eh, Todavía tengo algunas amistades desde ese entonces a la fecha. Y ahí empecé poco a poco a trabajar, ir a la casa, terminar de estudiar, de tener mi título. Y ahí fui viendo que la parte social me tocaba llevar igual temas de deudores diversos, recuerdo, y el tema de de lo que eran los pagos a los proveedores. Siempre estuve en un área de egresos y hasta que llegué a ser secretaria de finanzas, ser encargada de departamento, ser analista, ser subdirectora, ser directora. En ese tiempo me acuerdo que me mandaron a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, en el área de Administración y Finanzas. Ahí llegué a ser directora general. Regreso al área, a la Secretaría de Finanzas como directora general. Y yo conocía a muchos de mis compañeros con los que habíamos empezado a crecer. Algunos ya tenían un puesto más alto, otros seguían siendo del mismo nivel. Ahí soy directora general de egresos, subsecretaria de egresos y después llego a ser secretaria de finanzas con el licenciado Osorio. Entonces estuve en un tiempo de 20 años para llegar a ser secretaria de finanzas. Y yo recuerdo que el paso para yo estar e irme a mi oficina, que era un cubículo en donde éramos como 6, 7 personas que teníamos nuestro escritorio, ya nos poníamos a trabajar. Pasábamos del lado derecho, nosotros estábamos del lado izquierdo y del lado derecho, siempre ahí pues era la puerta máxima, pues era el secretario. Y en ese tiempo habían sido puros hombres secretarios de finanzas. Y siempre pues entre las pláticas o que teníamos con algunos compañeros de la oficina, pues para nosotros era lo máximo, ¿no? Ver que ya llegó el secretario y decir qué interesante debe de ser el secretario de finanzas. Y bueno, pues lo logré después de 20 años de carrera y así es como empiezo con la parte política, debido a que el ser secretario pues te das cuenta que estás ejerciendo todos los días el tener también que ser político y ver las necesidades que se requieren para un hospital y que necesitas tener recursos para un hospital y necesitas tener recursos para poder pagar la nómina de maestros o necesitas tener recursos para pagar la nómina de salud y necesitas tener recursos para poder dar los programas o el programa de útiles escolares que en este tiempo lo impartió el que fue gobernador, hoy coordinador de los asesores en el Senado por el grupo parlamentario del PRI. Y pues que son cosas bonitas cuando empiezas a ver que el administrar los recursos, este, el poder salir adelante, te quiero decir que me regreso un poquito hacia atrás porque ahorita estoy recordando que así como trabajaba y ya después tenía ya 2 hijos, ya me divorcié, ya tenía a Karen y a Mario, pues no me alcanzaba con lo que ganaba y el ya tener una casa yo propia. Entonces vendía así bolsas, vendía vestidos, vendía zapatos y sí me dejaban pasarlos.
y a escondidas, ¿no? Pero también vendía algunas otras cosas en los vecinos y todo para tener una vida más estable y darles una escuela privada a mis hijos, que pues uno es lo que quiere después de que uno ve cómo me costó salir adelante, pues tener una mejor vida para ellos. Entonces ya como secretaria, pues te vas formando en la vida política, porque así como tenía que estar como secretaria en el gobierno de Hidalgo y en un gabinete y con un gobernador que quería hacer muchas obras, pues yo tenía que ir a la Secretaría de Hacienda. En ese tiempo era el secretario Carstens, y yo era la única mujer secretaria de finanzas en el país. Y llegué a ser eh, la coordinadora de todos los secretarios, que es una coordinación que se va viendo y que está en la estructura de la Secretaría de Hacienda a la fecha. Entonces, pues tienes que ser política. Tuve el apoyo de todos los secretarios de finanzas hombres en todo el país para que yo pudiera coordinar. ¿Por qué? Porque desde ahí veíamos temas que se podían relacionar en la parte de que parte de los impuestos que recauda la federación que se fueran a los estados. Y lo que nosotros necesitábamos, porque dependíamos el 98% de los ingresos que nos diera la federación, y era muy poco de los ingresos propios, impuestos sobre nómina, sobre hospedaje, era muy poco y necesitábamos fortalecer el sector salud, que en ese tiempo se hicieron muchos hospitales. Entonces es ahí en donde empiezas a negociar, y para negociar pues tienes que ser política en el tema de que una parte de esos impuestos se fuera más para los estados, el excedente que había en ese entonces de petróleo, que en ese tiempo se vendía muy bien los barriles de petróleo, lo que vendía México, pero que nos tocara una parte de los estados. Entonces siempre me metí en esos temas. Termino de ser secretaria de Finanzas 7 años. Estoy un año con el gobernador Francisco Olvera, que me invita, me quedo un año nada más, porque también es muy desgastante ser secretaria de Finanzas. Ahí a la fecha es lo que traigo, mi gastritis y mi colitis ya de por vida. Fui diputada federal. Siendo diputada federal, soy la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Contabilidad, temas ya muy conocidos para mí. Después de 7 años de secretaria de Finanzas, estar subsecretaria de egresos, estar como en la parte, cuando te comento que tenía que, en la parte igual financiera y administrativa, en el tema educativo, aprendí mucho también. Y entonces me tocó sacar un presupuesto, el primer presupuesto del presidente Enrique Peña Nieto, sacarlo, y después me dan la oportunidad de irme a un trabajo muy bonito, que yo creo que ha sido de mis mejores trabajos que he tenido en mi carrera profesional, en la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, que ahí es donde te conozco, con algunas estrategias que te pedí que me ayudaras para ver cómo podíamos sacar a la población indígena de nuestro país de la pobreza y de la pobreza extrema que se vivía. Hicimos muchas cosas, tú ahí me conociste, aparte de la obra que teníamos que hacer, aguas potables, electrificaciones, abrirles más caminos rurales para la población y acercarle a la gente que siguiera estudiando, la población indígena, pero ya con otra idea de que sabían que tenían que salir adelante. Francisco y Madero está en el Valle del Mezquital, una zona indígena en el estado de Hidalgo. Entonces, se me han ido, gracias a Dios, abriendo los caminos, haciendo muchas obras en la población indígena, con varias expos que hicimos para ayudarles a que lo que ellos producen como una taza, que ahorita se las voy a enseñar, de un proyecto productivo, a ver si me la pueden pasar, era mejorarles la calidad de su producto. Y al mejorar la calidad, pues podían vender mejor el producto a la población indígena, pero la comercialización muchas veces les faltaba en el tema de cómo iban a vender su producto, y no solamente dejarlo en la comunidad o dejarlo en el mercado
a lo mejor de su capital, si se daban las posibilidades. Entonces los ayudamos mucho a ser empresarios. Muchos de ellos han sido proyectos exitosos a la fecha. El año pasado me enteré de unos tenangos, de un proyecto productivo que ellos siguieron trabajando en grupo, porque así trabaja la población indígena en grupo, y seguir trabajando en la calidad, mejorarles la calidad de lo que ellos hacen. Y te quiero decir que uno de ellos, sé que en el 2021, 2022, está catalogado para que Louis Vuitton, llegaron a verlos, Louis Vuitton, pudieran hacer unas mesas bordadas y unas sillas, y que así me he enterado de que todavía son proyectos que teníamos que apoyar a la gente, como esta taza. Es una taza ya de mucha calidad, aquí se pone su cuchara, y que son proyectos que nos dan en verdad una gran calidad, y así sacamos muchas cosas cuando estuve en la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, recorriendo todo el país, que no lo conocía. Yo a lo mejor decía que conocía todo mi país y pues no. El conocer las comunidades no era llegar a la cabecera o a la capital de un estado, sino irse a la comunidad, porque ahí está la población indígena, o a la cabecera municipal de los municipios. Si te hablo de la montaña de Guerrero, si te hablo de la Sierra o la Huasteca del estado de Hidalgo, de San Luis Potosí, o si te estoy hablando de Oaxaca, de Chiapas, que hay gran población indígena y que todavía siguen retos que hacer. Pero a mí me queda claro que yo puedo decir que los indígenas son en dos, hoy se dividen en dos formas de ver la vida. Los que son de 40 a los años 30, 20, ellos quieren estudiar. Ellos son abogados, son licenciados, sacan a la familia adelante y que la familia siga estudiando. Y los que tienen mayor edad, de 50 años hacia adelante, saben hacer sus productos que te hablo, pero les faltaba la comercialización. Y pues hoy sé de que han sido mejor con la comercialización, con la calidad. Y después me voy al Senado de la República. Soy senadora por minoría, por mi estado, y a la fecha en el Senado todos los senadores podemos llevar, hay un área que es un patio grande en donde podemos llevar expos. Y yo seguí invitando desde luego a los de mi estado, pero también a otros estados en donde pues pueden seguir comercializando sus productos y o lo que es su gastronomía, que es lo que ha pegado mucho en el Senado y que me han pedido mucho, como la barbacoa de Hidalgo, la pancita del estado de Hidalgo, que ha gustado mucho en México. Y así es como he estado caminando y me ha llevado a la vida política, mi carrera, y seguir estudiando. Terminé una maestría en el 2018 y estoy siguiendo mi doctorado en administración pública, con un tema que me he dedicado al tema de la investigación de la pobreza y de la pobreza extrema, porque sí se invierten muchos recursos por el erario público, por el gobierno federal, pero seguimos en la pobreza. Entonces algo está pasando, o sigue habiendo carencias todavía entre los mexicanos, y esa es la investigación que estoy haciendo dentro de mi doctorado, que estoy haciendo y trabajando en las leyes. Y muchas veces piensan que el ser senadora, como diputada sí lo puedes hacer, y sí puedes llevar obras, proyectos, ayudar a la gente, pero como senadora es muy diferente el papel de una senadora a una diputada federal. Aquí te metes mucho en las leyes, estoy en varias comisiones. Una de las comisiones en la que estoy es la de salud. Me interesa mucho el tema de la salud. Eh, Vienen tiempos muy difíciles y vienen años muy difíciles, y ver mucho por la salud. No sé si estés enterado, pero México ocupa los primeros lugares en cáncer, y eso muy pocos lo saben, que México ocupa uno de los lugares en cáncer. Tengo una hermana con una enfermedad parecida a la tuya,
que gracias a Dios salió adelante. Y entonces me metí mucho en el tema. Hoy estoy en la Comisión de Salud y trato de que haya pruebas y pruebas y pruebas y más pruebas para el tema del COVID, que eso es lo que podemos parar esta pandemia y como se ha parado en otros países. Y aún así, pues tiene sus niveles que va subiendo o va bajando. Estoy en la Comisión de Hacienda para ver la ley de ingresos, en donde se ve con qué va a contar el gobierno federal en dinero para poder realizar los programas sociales o las obras que están haciendo ahorita. Y estoy en la comisión tanto de igualdad de género por el tema de ser feminista, el tema de que siempre he salido adelante sola, y así es mi hija, o igual muy parecida a mí en ese sentido. Estoy también en la comisión de pueblos indígenas, también estoy en esta comisión, en la comisión de administración, en donde se administra el recurso del Senado de la República, y en la comisión de transparencia. En esas comisiones estoy, y ahorita pues nos ha ocupado mucho, mucho, tanto la de Hacienda, por las leyes que tuvieron que salir para el TECMEC y que tenían que estar listas antes del 1 de julio, con el compromiso que había en ese acuerdo trinacional en 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Y ahorita pues muy metida en la Comisión de Salud con el tema del COVID y el tema de que tengan mejor equipo los médicos, y en el tema de qué podemos hacer para que haya mejor calidad de salud ahora con el programa que ha hecho el gobierno federal en cuanto al INSABI, pero que sea con una propuesta bien establecida y que los recursos pues se apliquen bien para el beneficio de todos los mexicanos y desde luego de los hidalguenses. Senadora, dices en esta narrativa, en este pasaje que valoro y agradecemos muchísimo cómo lo has marcado, cómo lo has comentado. Primero, te conozco bien y te felicito, te veo tranquila, te veo serena, te veo muy focalizada y creo que transmites esa paz, esas ganas de trabajar, esa agenda perfectamente bien delimitada. Y dijiste algo que ninguno de los entrevistados, ninguna de las personas con las que hemos charlado, y que ya vaya, que ya han pasado bastantes de diferentes partidos políticos, dijiste algo que me llama sobremanera la atención, que fue hacer política. Me volví política, me volví a hacer política, y nunca hablaste de temas partidistas, sino hablaste de temas de negociación a todos los niveles, de temas de consenso. A veces, qué difícil es, y creo yo, y eso asumo la responsabilidad porque son mis palabras, no de nadie más, a veces creo que eso es lo que tiene hundido a México, que ponemos por delante o ponen por delante los políticos los temas partidistas en lugar de hacer política. Y tú mencionas que desde joven empezaste a entender y empezaste a practicar el hacer política. Y hoy que ustedes son oposición, que pasaron a una tercera fuerza política, ¿cómo te ha servido esta experiencia y cómo hoy construir cosas para sacar este país adelante desde una posición haciendo política? ¿Se puede? ¿Se puede siendo oposición hacer política con un gobierno como el actual? Claro que sí se puede, y me queda claro que somos minoría, somos 13 senadores, porque una senadora se fue a Morena, no se le daba la oportunidad, pero bueno, claro que puedes hacer algo que aprendí y que siempre me dijo mi papá: tienes que estar preparada para dejar tu puesto mañana. Una cosa que me dijo cuando yo iba ascendiendo, y que el poder lo ocupes para ayudar a la gente, no para ayudarte, para ayudar a la gente. Entonces tú sabes que si se construye un hospital, ayudas a la gente. Si se equipa una clínica, ayudas a la gente. Si haces una carretera, ayudas a la gente. Si vas a entregar un programa de útiles escolares con el licenciado Osorio, que lo dejó en la ley establecido, vas a ayudar a la gente. Un programa que hasta la fecha lo tiene el gobernador Omar Fayad.
y que lo ha incrementado, desde luego. Entonces, que con el recurso, pues tienes que tenerlo para poder apoyar a la gente en un programa social, en un beneficio para que haya vivienda en tu estado, etcétera. Y entonces, el tener el poder te tiene que ayudar a poder consensar, que siempre es lo que yo he tratado de hacer, nunca imponer, sino siempre consensar. Ahorita consensar con quien son mayoría y que uno tiene la experiencia. Trabajé en el gobierno federal, en el gobierno estatal, y tú cuando eres de campo conoces las necesidades del campo y decirles, oigan, esta ley se tiene que corregir, como lo fue la ley de adquisiciones, que la votamos en contra, pero que les dijimos, esto no puede ser así, se tiene que licitar y los organismos internacionales pues no solamente van a voltear a México, están volteando para todo el país y a lo mejor hay países más grandes y más importantes económicamente que México y que hay que ayudar a las farmacéuticas que se han instalado en México y que se haya quitado el que había intermediarios, eso sí, estoy totalmente de acuerdo, de que nos cuesten menos las medicinas, pero no rompamos con la medicina o las farmacéuticas nacionales, quedan casi 700,000 empleos y que hoy si no se les compra, pues van a tener que voltear a otro país y que vamos a decir cómo nuestras farmacéuticas nacionales que existen y que son de calidad y que pasan todos los protocolos nacionales, internacionales, como los de la OMS, etcétera, a lo mejor van a tener que voltear a Colombia o Argentina o Guatemala para vender su producto y nosotros no se los compramos y que son de calidad y que ahora se puede comprar productos en otros países, como ya se está haciendo, y que vimos el tema de los niños con cáncer, que lo compraron que en otros países, pero que llegaron con una calidad pésima que los tuvieron que sacar de los hospitales públicos del país. Y eso es ahí es en donde se lucha y se trata de decirles, pero bueno, hay veces sí entienden, saben de qué se habla, porque ellos también reciben quejas de sus estados, de los que votaron por ellos y por los que ganaron, y que tienen una responsabilidad, así como nosotros, pero les dieron a ellos el voto. Ganaron con ellos y que hoy le tienen que cumplir y que no les están cumpliendo. Entonces ahí tratamos de platicar con las o los senadores, de los que son partidos de oposición y de explicarles qué es lo que va a pasar. Y tal cual en cada una de las leyes que hemos dicho, esto va a pasar, ha pasado. O que si quieren aprobar una ley de ingresos con un presupuesto muy, muy alto, y después que hemos visto, no, no se vayan con un presupuesto tan alto. ¿Por qué? Porque la situación no está como para que vayan a tener muchos ingresos por IVA, por ISR o por la producción de petróleo y que ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? Recortaron el 70% a todas las dependencias federales y que hemos dicho, hay que parar las obras por un año, que se pare el Tren Maya, que se pare lo que es el aeropuerto de Santa Lucía, que va a ser una obra que no va a dar para mucho porque no pueden llegar todo tipo de aviones ahí. El tema es el espacio aéreo, no es donde lo están haciendo, es arriba en el espacio aéreo para que puedan aterrizar los aviones y que hoy tenemos una gran contingencia, una pandemia que va a durar más de un año mientras no haya vacuna. Y una vez que haya vacuna, como ya lo está viendo, sí, el gobierno federal que está pidiendo que también sea para los mexicanos, pues tenemos primero a Europa, tenemos a Asia y después van a voltear para América y cuando volteen, pues está primero Estados Unidos, va a estar Canadá y después van a ver a México. Y entonces cuando tengamos la vacuna, pues no, cuando se diga en las noticias, ya existe la vacuna para el COVID-19, pues inmediatamente al otro día va a estar en México. No, todavía nos vamos a tardar en tener esa vacuna y tenemos que tener dinero y estar preparados económicamente y que las finanzas públicas pues ahorita no tienen dinero por malas decisiones que han hecho, como bonos basura que son en el tema del petróleo en Pemex y que ahorita no estamos para construir refinerías, ya no se usan las refinerías.
mejor hay que seguir comprando la gasolina en el extranjero y a lo mejor la vamos a tener mucho más barata, pero no estar sacando, queriendo sacar y siguiéndole metiendo dinero a lo que ya no se usa en otros países y ya dieron las refinerías lo que tenían que dar, como una casa cuando te da tu lavadora o tu televisión, ya no te da para seguir viendo la televisión o algún producto, la estufa, por decir. Y entonces, pues, hacer que ahorita se paren las obras por un año, no que se cancelen. Entendemos que son los programas del gobierno y que tienen sus políticas el ejecutivo y que quieren sus obras, pero ahorita hay que dedicarnos a tener el dinero suficiente para darle calidad a los hospitales, porque al rato no solamente vamos a tener el tema de la pandemia. Y es ahí en donde quiero comentarte que estoy haciendo una ley. Me he dedicado a dar algunas videoconferencias, ayer lo comentaba con algunos amigos, algunas videoconferencias con tanatólogos, con psicólogos que me han ayudado de Costa Rica, de Perú, mexicanos del estado de Hidalgo, como no es Rocío Tello, una gran tanatóloga, porque ya llegamos a una etapa en donde la pandemia, escuchábamos que hoy fallecieron 100 personas, hoy hay 2,000 contagios más. Pero ahora ya sabes de amigos, de familiares, o ya murió la tía, o ya murió el papá de 70 años, o ya se murió o un joven, o hoy me buscan que porque tienen que entubarlo y que gracias a Dios he tenido el apoyo del gobernador cuando me llegan casos como senadora a mis redes o me hablan por teléfono, o que quieren una medicina porque lo que causa el COVID pues son trombos en todo el cuerpo y no solamente en los pulmones como se decía al inicio. Y tenemos que estar preparados porque están viviendo un duelo estas familias que desgraciadamente se les ha muerto a alguien por COVID o ha estado muy delicado, se ha tenido que aislar y la pena o el duelo que están viviendo es muy diferente a otros. Les entregan las cenizas y lo van a dejar de urgencia a un hospital y no lo vuelven a ver. Hay veces que sí les permiten el teléfono estarse comunicando con la familia, pero si una persona tuvieron que entubar y no sale adelante, ya es muy difícil. Entonces, a dar ese tipo de pláticas y entonces es cuando tenemos que tener la capacidad como seres humanos de la resiliencia. Ya se escucha esta palabra en muchos países y en México pues nos llegó con los dedos en la puerta con el tema de la pandemia, la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos como seres humanos a enfrentarnos a temas desconocidos que no sabíamos que iban a pasar, como el tema del COVID, que lo estamos viendo, como el tema del desempleo, que de repente ya se quedaron sin empleo miles o millones de personas en México y que para eso tenemos que apoyarlos y que para eso tenemos que encauzar el recurso público a esas MIPIMES, a las pequeñas y medianas empresas, para que vuelvan a arrancar, para que vuelvan a salir adelante y para enfrentar cuando un familiar ha fallecido o tienen un familiar internado por el tema de COVID. Y que después vamos a ver atrás de esto el tema del cáncer o el tema de las secuelas que está dejando el COVID emocionales. Y para eso estoy haciendo una ley y me han servido mucho esas videoconferencias que estamos dando y que las pasamos por las redes, en donde tenemos que tener la capacidad para salir adelante, para enfrentarnos a otro mundo. Yo digo que eso va a ser una era después del COVID. Vamos a estar así todo el año y que es un año de cuidar la salud primero, de cuidar la salud y como senadores hemos hecho ya reuniones presenciales como la que te acabo de decir la semana pasada estuvimos y han tenido que ser presenciales y con todas las medidas de seguridad, pero tenemos que estar porque es nuestra responsabilidad como senadores, pero para ver el bien de las empresas farmacéuticas, de los mexicanos y que tengamos buena calidad de los medicamentos que lleguen a la comunidad, que ahora es nuestra preocupación, no solamente que se compren en el extranjero. ¿Cómo va a ser la logística para que el medicamento llegue
a una localidad en Huejutla, en mi estado, o en el tuyo, en Guanajuato. Entonces, eso es lo que nos toca ver y hacerlo ley. Y en esta ley que estoy haciendo de resiliencia es ver con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud que incluyan dentro de las materias que hoy ya nos dieron a conocer cómo va a ser el regreso a clases y que va a ser mucho por televisión, pero que sea la parte también psicológica. Los niños lo aprenden rápido. Yo te digo, tengo dos sobrinas y no puedo salir por el virus que hay. Y te lo dicen con una gran tranquilidad los niños, pero los adolescentes o los jóvenes que todavía no creen en esto son los que también se están enfermando. Y tenemos que dejar una ley de resiliencia para poder apoyar a aquellas personas que todavía no lo entienden o que emocionalmente los va a afectar. Dicen que después de esta pandemia viene la pandemia emocional. Y creo que sí es cierto. Y hay que prepararnos y en eso estoy trabajando. Senadora, pues qué interesante, qué charla tan más amena, se nos acaba el tiempo y te vamos a comprometer a dar seguimiento no nada más a este tema de la resiliencia, sino a todos estos que nos has planteado. Me gustó mucho la charla, que no te enfocaste a grilla ni a ver qué está haciendo bien o mal el gobierno, sino a la propuesta, a lo que sigue. Creo que eso los ciudadanos lo valoramos y lo agradecemos porque volteamos a verlos a ustedes políticos que hoy están en la Cámara Alta, la Baja, el gobierno, y de pronto vemos puros pleitos, puros descalificaciones, y no vemos propuestas y decimos los ciudadanos, está bien, qué bueno que se peleen con partidos, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Y hoy he encontrado en esta charla una charla de propuestas, una charla de política, y eso lo valoro y creo que todos quienes nos están viendo también lo valoran y no caer en esas descalificaciones. Cerramos con el tema, viene el 2021, vienen las elecciones, en el 2022 en Hidalgo vienen elecciones también, no necesitará Hidalgo ya una gobernadora y finalmente, ¿qué mensaje le dejarías a las personas para este cierre de año y esta resiliencia que debemos de tener? Esas tres cositas, elecciones del 2021, elecciones del 2022 en Hidalgo, si ya necesitan una gobernadora, y cuál sería un mensaje de cierre, senadora. Claro que Hidalgo ya necesita una mujer gobernadora. Dicen que las mujeres administramos mejor los recursos como lo hacemos hoy en casa y que hoy estamos metidos en la casa y te puedo decir que yo creo que es lo que nos pasa a muchos, limpiar cajones, ver y meterte en la cocina, hacer cosas que en mi vida yo había hecho y que me gusta la cocina y que hoy ya tengo todo ordenado, ya volví a ordenar, ya volví a ordenar todo. Y claro que Hidalgo necesita una mujer gobernadora. Eso sería algo que llenaría al Estado de obras y obras y obras y acciones para nuestro Estado. Y por el otro lado, yo les recomiendo que se queden en casa, que lo que nos ven, y yo sé que los jóvenes son los que más ven las redes, hagan caso, por favor. Esto es en serio. Tenemos que resguardarnos para bajar el nivel de contagios que hay en México. Ya estamos en el tercer lugar a nivel mundial y vamos en el sexto lugar en muertes a nivel mundial. Entonces sí hay que guardarnos, decir que es un año que vamos a estar encerrados, vamos a estar de aquí a diciembre encerrados en nuestra casa. Ojalá y fuera antes, pero no lo veo así, de acuerdo a los análisis, a los estudios y a lo que vemos, cómo van las pruebas. No es una prueba, no existe, esto es algo nuevo a nivel mundial y que nos guardemos en nuestra casa, que nos sirva el por qué estamos encerrados. Hay una persona me decía, y tiene toda la razón, este es el año de la rata, este es el año chino, hasta el festejo chino, y dice, ¿y qué hacen las ratas? Esconderse. ¿Y qué estamos haciendo los seres humanos? Nos estamos escondiendo. Entonces, eh, sean o no creyentes en esas cosas, a mí sí me gusta leer todo y puedo decir que este es un año difícil,
difícil en todos los sentidos, en el desempleo, en lo económico, en la inseguridad, en el tema de salud. Entonces hay que resguardarnos, podemos hacer muchas cosas y que nos sirva para meditar qué he hecho de mi vida y qué quiero seguir haciendo después de mi vida. Y yo creo que lo más importante, que estemos bien en la familia y que esto nos sirva para ser mejores ciudadanos y para ver por México. Y mi responsabilidad como senadora, siempre daré un voto a favor o en contra para el bien de los mexicanos. Y si no estoy a favor, daré un voto que no, que lo digo y lo digo claramente. Aquí no soy mayoría no por esto, pero por qué es la causa del no. Y cuando las cosas están bien o cuando se hace política y política de la buena con el diálogo, con el consenso como bloque opositor, pues entonces se construyen mejores leyes para que no se afecte más adelante o no haya una imposición, porque con la mayoría pues se gana. Pero aquí estamos para velar por los mexicanos a través de las leyes. Nubia Mayorga Delgado, mujer, empresaria, mamá, compañera, amiga, luchadora, visionaria. Gracias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Estoy seguro que como yo, todos lo disfrutamos. Ojalá no sea ni la primera ni la última. Tienes abiertas las puertas. Sabes que no soy comunicólogo, que no me dedico a esto, pero es un espacio por y para los ciudadanos ahora que estamos en casa para generar nuevos juicios de valor. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, Jorge. Me da gusto saludarte. Saludo a tu familia. Muchísimas gracias. Nubia Mayorga Delgado, senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional, hidalguense, de gran corazón, gran pasión. A ti, cuídate, ya lo escuchaste, si te cuidas, me cuidas, si me cuido, te cuido. Báñate, arréglate, no estés de fodongo ni de fodonga en la casa. Vale la pena echarle ganas, que los hijos nos vean, que estamos activos, que estamos haciendo cosas. Este país no lo van a sacar adelante los partidos políticos, los vamos a sacar adelante tú y yo si trabajamos unidos y aprovechamos personas como Nubia que hoy tienen una voz en la Cámara Alta y pueden ayudarnos a empatar una visión por México. Así es que vamos a salir adelante. Nuevamente, muchas gracias, Nubia, y gracias a ustedes. Que tengan bonito día. Buen día, saludos a todos. ¡Ánimo! ¡Vámonos!